La primera parte de este video será completamente libre de spoilers. Más adelante les avisaré antes de entrar en ellos. Mi relación con Spider-Man probablemente sea muy parecida a la de varios de ustedes. Conocí al personaje gracias a la serie animada de los 90 y desde ese momento me enamoré de todo su universo. Empecé a pedirles a mis papás cualquier cosa que tuviera al personaje, y poco después llegaron las ya clásicas películas de Sam Raimi, y una serie en 3D que hasta el día de hoy siento que está infravalorada. Por esa misma época también veía una serie en Fox Kids donde aparecía Spider-Man junto a otros dos superhéroes, Iceman y Firestar. Años después me enteraría de que Iceman era un X-Men y de que Firestar había entrado a última hora para reemplazar a la Antorcha Humana, que no pudieron usarla por temas de derechos. Para entonces yo debía tener unos 8 añitos y estaba por estrenarse Spider-Man 3. Recuerdo que la vi en uno de esos DVDs piratas grabados directamente del cine, con una calidad horrible que me habían comprado en la feria. Y hay un detalle que nunca se me olvidó. En el mismo disco venía también 300 de Zack Snyder por alguna razón. Y ya que andamos nostálgicos, les cuento otra cosa que me acuerdo de ese día. Esa misma tarde me comí un plato de Nesquik, que venía con una promoción de unos monos de Spider-Man 3 que metías al agua y disparaban un chorrito. Si no me falla la memoria, alcancé a juntarlos todos, menos el del hombre de arena. ¿Y por qué les cuento todo esto? La verdad, por ninguna razón en especial. Más que nada para darles un poco de contexto sobre mi relación con el personaje. Si bien el universo cinematográfico de Marvel nunca me ha disgustado, siempre he sido mucho más de DC. Aún así, en mi corazón siempre hubo dos grandes excepciones, Spider-Man y los X-Men. Puede que nunca haya visto Ant-Man and the Wasp 3 Quantumania, ni muchos otros productos del UCM, siendo honestos. Pero jamás me perdería una película nueva del arácnido, y está claro que no soy un caso para nada especial, porque Brand New Day rompió todos los récords imaginables y se convirtió en la película con el mejor estreno de la historia de la humanidad. Eso puede atribuirse a muchos factores, pero creo que el principal es uno muy simple. Todo el mundo ama a Spider-Man. Da igual si tienes 6 años o 60, si creciste con los cómics, con la serie de los 90, con Tobey, Andrew o Tom. Hay algo profundamente universal en el personaje que conecta con prácticamente todas las generaciones. Y quizás por eso nunca me ha costado imaginar a Spider-Man compartiendo pantalla con los X-Men. De hecho, esa combinación siempre se me ha hecho mucho más natural que verlo como un vengador. Supongo que crecí asociándolo a Iceman, a Firestar, a los cruces con los mutantes en la serie animada de los 90 y más adelante a los propios cómics. Spider-Man siempre ha sido un héroe que se mueve entre distintos mundos, pero el de los mutantes siempre me dio la impresión de ser uno en el que encajaba de forma más orgánica. Esto nos lleva a Brand New Day. Si todavía no la has visto, este es el momento de pausar el video y volver después. Para empezar, la película es muy buena. Probablemente eso ya te lo esperabas. No es perfecta, pero ¿qué película lo es? Bueno, salvo K-On! The Movie, que sigue ocupando ese puesto. Así que lo justo es compararla con el resto de películas del arácnido, principalmente con las anteriores de Tom Holland y por supuesto con la mítica Spider-Man 2. Y es curioso porque con esta última las influencias y comparaciones son evidentes. De hecho, el conflicto principal es prácticamente el mismo, solo que a la inversa. En Spider-Man 2, Peter Parker llega al punto de creer que ser Spider-Man le ha arrebatado cualquier posibilidad de tener una vida normal. Después de perder su trabajo, vivir con constantes problemas económicos, alejarse de Mary Jane, ver cómo su amistad con Harry se destruye y sentir que está desperdiciando su futuro académico, decide abandonar el traje en busca de la felicidad que tanto desea. Esta crisis de identidad provoca que también empiece a perder sus poderes. Abrumado por el peso de ser un héroe, decide dejar esa parte de su vida atrás para vivir únicamente como Peter Parker. Sin embargo, pronto descubre que no puede darle la espalda a esa responsabilidad sin traicionarse a sí mismo. Es precisamente esa aceptación la que resuelve su conflicto interno. Deja de huir de lo que es y asume que el sacrificio de ser Spider-Man no es una carga, sino una parte inseparable de su identidad. En Brand New Day, tras los eventos multiversales de la película anterior, Peter se encuentra completamente solo, sin amigos, sin familia y sin nadie que recuerde quién es realmente. Lo único que conserva es su trabajo, al que se entrega por completo.
De alguna forma, la máscara es lo único que todavía le queda. Es el único lugar donde siente que tiene un propósito. Vive en una bodega infestada de asbesto y evita cualquier tipo de vínculo personal, algo que queda reflejado cuando ignora por completo a la vecina, cuya identidad despertó teorías, pero que en realidad funciona principalmente como un recurso narrativo para mostrar hasta qué punto Peter se ha aislado del mundo. O sea, ¿quién en su sano juicio ignora a una rubia? Lo interesante de esta conducta es que aunque en la película está llevada al extremo, representa algo bastante común en la vida real. Muchas personas, después de una pérdida, una ruptura o una crisis personal, terminan construyendo una identidad basada casi exclusivamente en su trabajo o responsabilidades. Mantenerse ocupado se transforma en una especie de anestesia emocional. Mientras exista una meta que alcanzar, una obligación que cumplir o una tarea pendiente, no queda espacio para pensar en lo perdido. Quedarse atrapado en el grindeo, dirían algunos. Los pocos instantes en los que Peter se permite una pausa son la ocasional pizza barata, el visitar a su tía en el cementerio y mirar las historias de sus antiguos amigos en Instagram. Mucho se ha hablado de cómo se costeó toda la tecnología que utiliza. Una PC de la NASA, más exagerada que la del Chocas, y un celular de gama alta. Pero hay que recordar que han pasado 4 años desde el final de la última película. Si bien no tiene un trabajo formal como tal, tampoco sería extraño que hubiera conseguido dinero de alguna forma. No sé, vendiendo por kilo el cobre de los drones de Far From Home o recibiendo un cheque de Yelena por trabajar part-time. Al final, la película nunca lo explica y queda completamente abierto a la especulación, pero personalmente esas son las opciones que se me hacen más creíbles. En cualquier caso, la película tiene un elenco de personajes bastante variado, desde el propio Peter Parker en su momento más depresivo y solitario, hasta MJ y Ned, quienes, aunque tienen mucho menos tiempo en pantalla que en la trilogía de Watts, poseen un peso mucho más significativo en la trama. Al fin y al cabo, lo mucho que Peter los extraña es el principal gatillante de su transformación física, despertando un estado de mutación avanzada que resulta claramente reminiscente de la transformación en Man-Spider de la serie de los 90. Eso sí, bastante suavizada, porque supongo que ver a tu héroe convertido en una asquerosa araña humanoide no es precisamente lo más apto para el público infantil actual. Incluso una adaptación del arco de los 6 brazos de los cómics parece que era demasiado. Aún con estas restricciones, la película consigue transmitir una transformación bastante convincente, con cambios en los ojos, telarañas orgánicas y sentidos aumentados, similares a lo que sucede cuando te comes demasiados brownies mágicos. Hablando de conceptos suavizados, en esta película tenemos al Punisher, quien cumple un papel bastante importante a nivel temático. Es decir, no se trata de un cameo glorificado como Lobo en Supergirl, sino que su misión como vigilante funciona como un reflejo directo de hacia dónde se dirige Peter, si continúa por ese camino. Ambos comparten una vida de aislamiento absoluto y están completamente comprometidos con el trabajo callejero, por lo que la película aprovecha esta dualidad para construir una dinámica de equipo, al estilo policía bueno, policía malo, que resulta bastante entretenida de ver, y de paso aporta momentos de desarrollo para ambos personajes, volviendo a Frank un personaje completamente indispensable para el desarrollo y funcionamiento de la trama, sobre todo considerando su función en el clímax de la película, algo que hablaremos más adelante. Porque ahora tenemos que hablar de Hulk, un personaje que no había tenido una aparición propiamente tal desde aquella pelea de vagabundos borrachos que tuvo contra Thanos en Infinity War. La verdad es que los fans de Hulk no piden mucho, solo quieren ver a un monstruo verde destruyendo cosas y quedan felices. Son gente simple, pero por alguna razón Marvel se negaba a darles lo que querían, así que tuvo que llegar Sony para devolverle la ferocidad al Hulk salvaje de toda la vida. Lo mejor de su inclusión es que tampoco se siente como un cameo forzado. Hulk tiene un propósito dentro de la trama, al compartir con Peter el dilema de la doble identidad. Por supuesto que Bruce Banner entendería por lo que está pasando Peter mejor que nadie, y la conversación que tienen termina dando momentos de caracterización para ambos personajes. Me gustó mucho cómo el intelecto de Banner vuelve a sentirse palpable, de una manera que no veía en el personaje desde The Avengers del 2012. Desde el comienzo puedes notar cómo se da cuenta de que Peter no es uno de sus
alumnos, y cómo incluso termina dándole un consejo bastante importante. No es que haya deducido exactamente todo lo que está sucediendo con Peter, pero entiende de inmediato que no está hablando de algo exclusivamente teórico cuando éste menciona la posibilidad de suprimir ciertas partes del ADN mientras mantiene otras. Banner comprende que intervenir de esa manera sobre una mutación podría tener consecuencias terribles a largo plazo, algo que además conecta directamente con lo que probablemente se explore en futuras películas de los X-Men. Hay otros personajes como la oficial La Huerta de Dexter o el burócrata negro de la agencia gubernamental con motivos turbios genéricos, pero creo que es mucho más importante pasar al elefante en la habitación, el secreto peor guardado desde los 3 Spider-Man de 2021. Por supuesto, hablo de Jean Grey como la antagonista principal de la película. Y como dice el título, mi problema con Spider-Man Brand New Day. Elegir a Jean ya es una elección bastante extraña desde la raíz, porque Spider-Man es probablemente el personaje de Marvel con la galería de villanos más amplia e interesante. Sería como hacer una película de Batman donde la villana principal fuera Raven. Bueno, en verdad esa idea la saqué de Twitter, pero digamos que el punto se mantiene. Es una decisión creativa inusual y que en teoría no debería haber funcionado. Sin embargo, funciona. Si bien incluir al personaje es obviamente una estrategia de marketing para promocionar la futura película de los X-Men, está hecho de una manera tan elegante que no se siente fuera de lugar. Jean Grey funciona muy bien dentro de la narrativa, porque para empezar, es una villana con un propósito entendible, y ahí ya tienes la mitad del trabajo hecho. Puedes comprender por qué Jean hace lo que hace. Al igual que Peter, ella está completamente sola en el mundo, pero a diferencia de él, no tiene una misión moral que la mantenga enfocada o que le dé un sentido a su existencia. Lo único que le queda es la necesidad de vengarse de quienes le hicieron daño y de aquellos que le arrebataron a su hermana simplemente por ser diferentes. El problema es que en realidad no la encerraron simplemente por ser diferente, la encerraron porque era peligrosa. Y lo es. Ellas literalmente se metían dentro de la mente de distintas personas en el parque como si fuera un juego inocente, pasándose por encima cualquier noción de autonomía, consentimiento e identidad. Estaban aprovechándose de un poder realmente escalofriante, utilizando a otros seres humanos como si fueran NPCs de un videojuego. Lo interesante es que la película no condena ni justifica completamente este comportamiento. De hecho, las dos hermanas parecen no comprender realmente la gravedad de lo que hacen, y en cierta manera resulta bastante realista. Si alguien en el mundo real naciera con este tipo de habilidades y no tuviera una guía moral que lo orientara, probablemente terminaría utilizando sus poderes de maneras poco éticas. Creo que ellas dos necesitaban urgentemente ver Mob Psycho para entender que tener poderes no significa que puedas pasar por encima de la gente normal. Pero, en fin, se entiende porque estamos ante una Jean Grey antes de conocer y ser guiada por el profesor Charles Xavier. Tampoco es como si el personaje fuera moralmente intachable en los cómics. En más de una ocasión ha tomado decisiones bastante cuestionables, y no hablo solamente de cuando estaba bajo la influencia de la Fuerza Fénix. Por poner un ejemplo random, hubo una ocasión en la que lobotomizó a Angel por un desacuerdo. Imagínate vivir cerca de alguien con la capacidad de someter tu voluntad a cualquiera que sea su capricho. En esta película, de hecho, ese aspecto se utiliza como recurso dramático cuando Jean invade la mente de MJ, vulnerando al mismo tiempo el consentimiento y la autonomía tanto de Peter como de la propia chica cuya mente está ocupando. Es un poder tremendamente problemático, y sinceramente no quisiera estar en los zapatos del director o guionista que tenga que convertir a Jean Grey en un personaje querible en su próxima aparición. En esta película, además de estas vulneraciones mentales, provoca numerosas muertes de civiles inocentes. La mayoría ocurren fuera de pantalla, pero creo que al menos una es imposible de negar. Bueno, la pobrecita estaba en su etapa de anticristo. No se sabe claramente la edad del personaje, pero se puede inferir que es bastante joven, probablemente un adolescente o como mínimo alguien recién saliendo de esa etapa. No es que eso justifique sus acciones, pero sí le da un margen de tiempo para desarrollarse como personaje y explorar algún tipo de redención en el futuro. El clímax de Brand New Day es principalmente emocional, ya que tras ser aplastado hasta casi quedar hecho pulpa por Hulk,
Peter logra capturar a Jean Grey utilizando el inhibidor universal y entregársela al burócrata de tez oscura sin nombre, que claramente no tiene nada de sospechoso. O sea, ese plot twist se veía venir a kilómetros, si es que siquiera podemos llamarlo así. Pero bueno, el caso es que Jean Grey llevaba toda la película buscando el VMAX, un MacGuffin narrativo que podía ser cualquier cosa: Venom, la Fuerza Fénix, la fórmula del Duende Verde, etc. También podía ser absolutamente nada, y precisamente ahí está el giro más fresco del guión. En lugar de ser el típico objeto con propiedades peligrosas que hemos visto 1.000.000 de veces, aquello que Jean Grey buscaba no era otra cosa que la marca incompleta de un ventilador, el último recuerdo que su hermana vio antes de morir y que logró transmitirle telepáticamente. Me gustó mucho cómo esta revelación tiene un peso emocional fuerte, pero cotidiano. Después de ser sometida a los mismos dolorosos experimentos que su hermana con el objetivo de replicar sus poderes, Jean Grey descubre la verdad, y sus habilidades terminan estallando, afectando kilómetros a la redonda y tomando como rehenes a cientos de personas. Es en este punto cuando adquiere la capacidad de afectar no solo las mentes, sino también los objetos físicos, al igual que su contraparte de los cómics, por lo que su peligrosidad aumenta exponencialmente. El conflicto se resuelve no con la pelea final de un Spider-Man desatado contra un grupo de asesinos ninjas controlados mentalmente por una mutante nivel Omega, sino con una resolución mucho más humana. Peter abre su mente para Jean Grey y logra conectar con su dolor. Todo esto desemboca en una escena con la tía May que le da más peso al personaje en esta película estando muerta que en las 3 anteriores estando viva. Es básicamente el pago emocional de todo lo que la película construyó hasta este momento, y lo ejecuta de una manera bastante elegante. No es perfecto, es algo cursi, pero funciona y es justo lo que Jean necesitaba. Pero justo cuando todo estaba solucionado, el Punisher desde el otro lado de la ciudad dispara su rifle de alto calibre antimaterial, modelo Barrett M82 con cartucho de 99 milímetros, con la intención de acabar con la amenaza de raíz. Peter lo detecta y se pone en el camino, lo que temáticamente cierra el conflicto entre ambas maneras de impartir justicia. Al sacrificarse de esa manera, Peter demuestra que el camino de Frank inevitablemente se va a llevar a inocentes en el camino, y en algún nivel Frank entiende su error. No creo que esto haga que cambie completamente sus métodos, porque eso deformaría al personaje y lo haría todavía más PG-13 de lo que ya es en esta película, pero sí representa una grieta clara en su ideología radical. Y es aquí, tras la recuperación de la herida de bala, donde encontramos el verdadero núcleo emocional de la película. Y en buena medida, ¿por qué funciona tan bien? Los personajes crecen y aprenden, algo indispensable para una historia de este tipo. Peter Parker aprende que no puede solucionarlo todo solo, ni convertir el trabajo, el traje y la responsabilidad en un sustituto de todo aquello que sacrificó en la película anterior. Y creo que la película es bastante inteligente al dejar ambiguo el reencuentro final con Ned. En estricto rigor, no sabemos si recuperó parte de sus recuerdos, si la intervención de Jean Grey afectó de alguna manera el hechizo, o si simplemente reconoció el saludo. Pero me parece que ahí está precisamente el punto. Ned quizás no recuerde a Peter Parker, pero eso no significa que no puedan volver a conectar. El vínculo puede reconstruirse incluso cuando los recuerdos ya no existen, porque ambos siguen siendo, en esencia, las mismas personas que eran cuando fueron mejores amigos. Lo mismo podría aplicarse con MJ, aunque en el caso de una relación afectiva es todavía más complejo. La película parece insinuar que existe una posibilidad, pero también deja bastante claro que un hechizo como el de Doctor Strange no va a romperse simplemente por el poder del amor. A Peter le espera entonces la posibilidad de un nuevo día, construir algo nuevo, sin la necesidad de que todo vuelva a ser como antes. Y hablando de personas que siguieron adelante con sus vidas, parece que Flash también encontró una nueva dirección que seguir tras estos 4 años. Home? I'm sure. Big night planned. Who are you? Why don't you have a seat right there? I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online. You see how this looks, right? En fin, que Brand New Day es una película hecha con mucho corazón, buen guión, buenos efectos, buenos personajes, buenos giros de trama, buena música, a excepción de esa única escena.
Y como soy todavía un boomer que usa IMDb, le doy 8 estrellas. Si te gustó el análisis de hoy y quieres más, puedes apoyar al canal gratuitamente con un like y una suscripción. Y si quieres ir un paso más allá y acceder a jugosas recompensas exclusivas, también puedes hacerte miembro del canal. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el siguiente. Chao.